Se supone que yo tendría que haber superado aquello, más o menos. Pues no, es aprendizaje reflejo. Dicen que se queda grabado de tal manera, ya visteis que Paulo decía que no hay desaprendizaje. Lo que hay es un nuevo aprendizaje. Vale, yo he tenido eso, pero ahora lo llevo bien, ¿sabes? Lo he superado. Muy bien. Vamos a ver mecanismos asociativos. Vamos a ver qué características tienen que tener los estímulos para que se produzca un condicionamiento clásico. Vamos a estudiar la intensidad de los estímulos, tanto del EC como del EI. Seguimos en el laboratorio, EC e I. Lo vamos a comprobar en la prueba, luego R, respuesta condicionada. Le vamos a poner el EC a ver qué respuesta da. Vamos. Si el estímulo condicionado o el incondicionado es intenso, ¿qué ocurre? Una aceleración del aprendizaje. Lo que me pasó a mí con el accidente, con un solo ensayo, el estímulo I, el EI fue tan intenso que me produjo un aprendizaje que por la intensidad. Lo llamamos saliencia. ¿Qué significa saliencia? Un estímulo que es más perceptible o significativo que los otros. Cuando es un estímulo condicionado, ¿cómo sería el saliente? Imaginaros a la rata que le ponemos una luz muy poderosa. Un EI saliente, mucha comida, con una descarga muy grande si es aversivo. Eso es lo que vamos a ver aquí. Intensificar un estímulo aumenta su saliencia, su llamatividad para el estímulo. O podemos poner dos estímulos incondicionados simultáneamente. El condicionamiento es más intenso, tanto en descargas como en comida, doble comida. Otro, la novedad. ¿Qué pasa? Hemos dicho ya la de intensificar un estímulo tanto condicionado como incondicionado. Nada, esto es sencillo. Ya os diré cuándo va. En la novedad va algo complicado. Si no es novedoso, o el estímulo condicionado o el incondicionado, el sujeto no aprende, porque ya tiene aprendido que ese estímulo incondicionado, esas descargas, imagínate que le damos descargas a la rata. Luego lo queremos asociar con una luz. No se asocia. Lo ponemos a la prueba porque ya está, ya no es novedoso para ella. Tiene que ser novedoso para el sujeto. Y aquí vamos a ver, porque la novedad provoca reacciones más intensas a lo que estamos habituados. Y en el mismo tema tenéis el modelo de Rescorla y Wagner que se basa en la novedad. Y es un modelo matemático, ya os adelanto, de cómo un sujeto al principio es muy novedoso, luego pierde novedad y aprende menos, y pierde novedad, hasta que llega a asíntota. Es un modelo matemático. Si llegamos a ese modelo hoy, o sea, quiero decir, a las teorías, perfecto. Si no, no pasa nada. Hacemos otro día para las teorías, para que entendáis del clásico, ¿no? Modelo de Rescorla, modelo de comparación, modelo de contexto, o sea, de SOP, los 3 o 4 modelos hay. Pero aquí tenemos ¿qué ocurre con el efecto de preexposición? Al estímulo condicionado lo vamos a llamar inhibición latente. Si yo voy a asociar una luz con descargas, o una luz con comida, y primero hago preexposición a la ratita de esa luz, luego es muy difícil que esa lo asocie con la descarga o con el estímulo incondicionado que le pongamos, ¿no? Aquí puse un ejemplo. Como kiwi de forma normal. Como kiwis todos los días. Nunca me he sentado mal. Y un día tengo dolor de estómago. Es difícil que lo asocie con el kiwi. Diré, pues igual es que estoy enfermando, pero no lo asociaré con algo que consumo habitualmente. La repetición de un EC, voy a leerlo con las palabras de aquí para que veáis que estoy diciendo lo mismo, pero se lee peor. La repetición de un EC en ausencia de EI retrasa la asociación EC-EI, lo que he dicho. Si un estímulo no es seguido de una consecuencia ni positiva ni negativa, no provoca respuesta condicionada y dejamos de prestarle atención. Ya veréis, las teorías, una de las teorías se basa en la atención y hablará de este efecto de preexposición. Por eso quiero juntaros un poco partes del mismo tema, para que luego cuando las leáis las podáis entender. No sé si es la de Macintosh, que es atencional o algo así. Vale, no es lo mismo que habituación. Preexposición a ley. ¿Qué ocurre con la preexposición a ley? Vamos a poner el ejemplo. Me duele el estómago sin razón aparente. Y hoy he comido kiwi. Pero como nunca me ha dado dolor de estómago el kiwi, me cuesta asociar el dolor de estómago con el kiwi. Aunque haya sucedido así. Imagínate, nosotros vamos a hacerlo en el laboratorio con una luz y una descarga a la rata. Pero quiero que entendáis los
Y esta explicación es sencilla, porque tenemos en nuestra base filogenética de todos los animales, desde la rata a mí, la pérdida de atención a los estímulos no relevantes para nuestra supervivencia diaria, que no significan nada para mi supervivencia, precisamente. Es un mecanismo de aprendizaje con valor adaptativo. Me sirve para adaptarme. Si eso no significa nada en mi vida, paso de ello. Si, ¿sabes? El acostumbrarse, una persona acostumbrada a descargas, está acostumbrada a las descargas, está acostumbrada a que le den palos. Y ya no es, entiéndeme, lo estamos poniendo, le vamos a dar descargas, le vamos a dar comida. Tenemos que poner ejemplos de la vida donde el condicionamiento clásico ocurre en todo. Ya os dije mi propio ejemplo. Y hay una explicación atencional y hay una explicación de la interferencia de memoria, que a la rata el recuerdo de la fase de preexposición interfiere con el aprendizaje de la asociación EC-EI. Simplemente es eso, ¿vale? Naturaleza. ¿Qué tipo de estímulo? ¿Alguien dijo algo? No. ¿Por qué es adaptativo que yo veo una luz ahí? Por ejemplo, cuando voy conduciendo, que antes me molestaría y que no representa nada, o un estímulo condicionado, o unas, si me están dando a una persona que le están en la cárcel, imagínate que le están dando palizas. En un momento, que ni lo asocia con nada ni con nada, es un estímulo incondicionado que ha perdido fuerza en él porque somos tan adaptativos que hasta eso, hasta, ¿cómo se llama? El efecto, eso que se da cuando te secuestran, el efecto de que te cae bien el secuestrador. No. Síndrome de Estocolmo, exacto. No, es decir, ya hablaremos de indefensión aprendida. Ya hablaremos de indefensión aprendida, pero está en el otro lado, me parece, en el operante. Decíamos, la novedad, hablamos de la intensidad, de la novedad, de la naturaleza de los estímulos, es decir, vamos a darle apetitivo o aversivo, esa es la naturaleza, algo que le agrada y es muy relevante para el organismo. Uno produce acercamiento y otro huida, rechazo, ¿no? Entonces, la naturaleza del estímulo se ha comprobado, por ejemplo, con la modalidad sensorial del estímulo condicionado. Cuando estemos en el laboratorio determinará la forma de la respuesta condicionada. Sí, sobre todo con distintos estímulos condicionados producen distintos tipos de respuestas condicionadas. Hicieron un experimento con palomas. A unas les daban comida y veían que luego en la prueba la respuesta era picotear, picotear como si comiera. Y a las que daban bebida picoteaban más despacio como si bebieran. El tipo de estímulo condicionado o incondicionado que pongamos va a determinar la respuesta que obtengamos. También la modalidad sensorial, ¿por qué? Porque se ha descubierto que las palomas procesan mejor por su especie animal, porque en su vida prestan más atención a los colores que a la localización espacial. Lógico, las palomas, lo dice más tarde, responden, buscan la comida con la vista, huyen de los depredadores con el sonido. Entonces, no le puedes poner un estímulo sonido para darle comida porque no lo va a entender. O sea, te tienes que adaptar a la modalidad sensorial de cada sujeto, en ese caso, el animal, ¿no? La relevancia de los estímulos. ¿Qué significa? Si hay una relación, son relevantes el EC y el EI en un contexto natural, se producirá un condicionamiento. O sea, imaginaros, vamos a hacer a unos sujetos que les vamos a dar como EC un sabor y como EI un dolor de estómago, artificialmente, ¿no? Y luego a otros, unas ratas o lo que sea, le vamos a dar como EC una luz y como EI una descarga eléctrica. Pues el sabor no se relaciona con la descarga, ni el dolor de estómago con la luz, porque el sujeto sabe, aunque sea una rata o una paloma, que lo que siente dentro es porque algo que primero pasó por la boca, que notó el sabor. Y lo que siente fuera es algo que el estímulo vino de fuera. Por eso el EC y el EI tienen que ser relevantes entre sí. Eso es lo que estamos hablando. Nada más. Y cada sistema provoca, o sea, la relevancia del EC con el EI dice que el EC provoca el estímulo condicionado, la luz, el sabor, la activación de sistemas de conducta, depende del estado motivacional y la naturaleza del EI. Es decir, si es de sabor
Y dolor de estómago no lo relacionará con la luz y la descarga, pero si viene de fuera, no lo relacionará con el estómago, con el dolor de estómago. Eso todos los animales somos en estos racionales. Sabemos por dónde vienen las cosas, ¿vale? La fuerza biológica. ¿Qué significa la fuerza biológica? Aquí ya entramos un poco. Vamos a ver, el EC era un estímulo neutro, no tiene fuerza biológica. El EI sí tiene fuerza biológica. O me atrae o me rechaza. O me hace que lo rechace. Pues aquí vamos a ver tipos de diseños experimentales variando la fuerza biológica del EC y del EI. Entonces aquí ya no voy a poner un poco ejemplos, ¿no? Sino que vamos a ver un poco qué tipo de condicionamiento se produce cuando utilizamos dos estímulos de segundo orden, cuando utilizamos dos estímulos con diferente fuerza biológica. Un EC. Claro. Si asocio un EC, una luz o lo que sea con algo poderoso biológicamente y luego ya está asociado, cojo ese EC que ya está asociado y lo asocio con otro EC, un estímulo neutro. Que ese EC que primero asocié actúa como EI. ¿Entiendes? Es eso lo que significa un condicionamiento de segundo orden. Dos estímulos con diferente fuerza biológica. El dinero sirve para comprar algo, pero luego te lo asocias con cajeros. Una tarjeta no es dinero, pero vale. Por ejemplo, otro ejemplo con el kiwi. Estaba yo con el kiwi en aquella temporada. Hoy he comido una manzana antes del kiwi y me sienta mal. Como normalmente cuando como kiwi me produce dolor de estómago, pienso que la manzana también. El kiwi ya tiene dolor de estómago. Como me he comido una manzana, digo, esto también está asociada con el kiwi. Bueno, contracondicionamiento. Dos estímulos con fuerza biológica. Hablamos del EI. Si un EC se asocia con un EI aversivo, el coche se asoció con el accidente. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer un psicólogo si yo voy a su consulta? Pues tiene que asociarme el coche con algo apetitivo. Cambiarle totalmente de aversivo a apetitivo. Darle la vuelta. Lo llama contracondicionamiento. Esto es lo que oiréis. Bueno, me hace extinción. Pero en realidad igual lo que me está haciendo es contracondicionamiento. Me pone el coche y dice, mira, te doy un caramelito. Lo mismo va a ir haciéndome una exposición sin estar presente el EI aversivo, el EI sino cambiar contracondicionamiento. Un estímulo que inicialmente provoca una RC de acercamiento, después puede provocar una respuesta de alejamiento. Yo lo he dicho al revés, pero es en las dos direcciones. Siguiente, precondicionamiento sensorial. Cuando dos estímulos no tienen fuerza biológica. Imaginaos que asociamos dos estímulos sin fuerza biológica. En el experimento que hicieron de precondicionamiento sensorial, primero emparejamos una luz y un tono. Y un tono, una luz y un sonido. Y en la primera fase, 100 veces. A la rata le ponemos luz, tono. Una luz bombilla y un tono. Vale. En la fase 2, emparejamos la luz, por ejemplo, con un EI, con una descarga. Finalmente, en la prueba presentamos el tono, el segundo EC que no estuvo pegado a la descarga. Solo para comprobar la respuesta del sujeto. Pues si ese precondicionamiento sensorial que hicimos en la fase 1, EC1, EC2, ha tenido lugar, ha sido bien hecho, en la última fase el EC2 provocará una respuesta similar a la mostrada por el EC1 tras el emparejamiento con el EI. Quiero decir, si primero emparejas dos estímulos, yo tomo natillas con canela, yo normalmente tomo siempre natillas con canela. Un día tomo natillas solas y me sientan mal. Pero luego voy y digo, no, canela no, porque yo ya lo tengo asociado. Siempre he tomado natillas con canela y no ha pasado nada. Pero ya os dije que el condicionamiento del sabor, si un día me da dolor de estómago o algo, lo que vimos de la quimioterapia, que el sujeto, como después de comer su tortillita de patatas en casa, si iba y le hacían quimioterapia, que le da dolor de estómago. Y racionalmente, por condicionamiento clásico, decía la tortillita de patatas. Aquí lo mismo.
Yo como natillas con canela, pero un día me he comido unas natillas chungas, no sé, y me han sentado mal. Y lo asocio con la canela, que ya están previamente. Estas tres cosas, una pregunta de estas tres cosas casi suele caer. Hablas del condicionamiento del segundo orden. Mira, ¿qué hacemos ahí? Una luz con una descarga. En el segundo lugar ponemos un tono con la luz. Y en la prueba ponemos el EC2, el tono. Si se ha emparejado con la luz, si la luz cogió fuerza, el tono también. En el contracondiciones es EI1 y en la segunda fase EI2. Primero era apetitivo, luego es aversivo. Lo hemos cambiado. En la precondicionamiento sensorial, ¿qué dice? EC2, EC1, natillas, canela. En la segunda fase, EC1, natillas, me da dolor de estómago. En la prueba EC2, digo canela, por aquí. No que me da dolor de estómago. ¿Entiendes? ¿Cómo que es erróneo? ¿Cómo que es erróneo? ¿Tú crees que no se produce así? No. Si dices erróneo es que estás diciendo que eso no es cierto. Que no te lo crees. ¿Por qué no te lo crees? ¿Pero por qué? ¿Qué te ha llevado a esa conclusión errónea? No, yo como manzanas con kiwi. Y un día me como una manzana podrida y me da dolor de estómago. Y aborrezco el kiwi también. Está asociado. Precondicionamiento sensorial. Primero lo tengo ya asociado. Uno de ellos coge fuerza porque se asoció y se le pega al otro. ¿Entenderlo? No es erróneo. ¿Perdón? Se convierte. El EI, o sea, al asociar uno con el EI, el otro se queda pegado automáticamente. ¿Entenderlo? Si no lo entendéis, lo entenderé, pero quiero que lo entendáis. ¿Me hago entender? No, en el precondicionamiento sensorial no. Uno de la pareja se asoció con un chumbo. Pues el otro tú dices, este también es chumbo. Te asocias todos los que están asociados, es muy lógico. Vale, vamos vamos bien, ¿no? 7:30, bien. Ahora vamos al apartado que dice contigüidad temporal. Bueno, ahí vemos lo que viene ahí, lo que os he explicado de la tabla del diseño de condicionamiento de segundo orden. Lo habéis entendido, ¿no? Vale. La contigüidad temporal, a ver. Claro, estábamos diciendo, los estímulos incondicionados tienen fuerza biológica. El estímulo neutro que se convierte en estímulo condicionado no tiene fuerza biológica. Pero puede darse un condicionamiento si tenemos dos emparejados, si uno de ellos se asocia con un chumbo, con un estímulo incondicionado, el otro también, tú lo asocias que también te puede producir en ese dolor o lo mismo. Tanto en negativo como en positivo, ¿eh? O sea, no dice que tiene que ser solo con la comida, sino que se produce en los dos sentidos, con apetitivo o con aversivo. Bueno, ya no seguimos. Sí, también se habla de condicionamientos posteriores, algo que ha sido condicionado con un estímulo condicionado, ya condicionado. Para. Ya está, no me lo compliques más. Entonces, la posibilidad de error es mucho mayor. Y ahora vamos a hablar un poco de contigüidad temporal entre los estímulos. Pues eso, es decir, el EC y el EI tienen que estar en el tiempo cerca. Primero el EC, ya hemos dicho en el tema anterior. Primero el EC y luego el EI, porque el EC me advierte que luego viene el EI, ¿vale? Pues ahí lo que viene, intervalo EC-EI tiene que ser corto, porque si es mayor la respuesta es más débil, y en el intervalo entre ensayos quiere decir que cada ensayo EC-EI
tiene que estar distanciado el siguiente ensayo. Ten en cuenta que esto se hace entrenamiento. A la rata tú le de poner luz, descarga, luz, 20, 50, las veces que sea, con una distancia temporal entre uno y otro. Esto no. Pero lo siguiente, ¿cómo se asocian el EC y el EI? Es un poco rollo. Es un poco rollo porque hablamos en primer lugar de una tabla de contingencias. No solo tiene que ser emparejamiento, sino que la contingencia, el concepto de contingencia es para medir si el EC es un buen predictor de la aparición de otro estímulo, como el EI, ¿vale? Por eso hay esa tabla donde si aparece el EC y seguido el EI es A, ¿vale? Ya vemos que A indica el número de ensayos de condicionamiento y que habiendo aparecido el EC, después aparece el EI, ¿vale? Como hemos dicho en el otro tema, vamos a hacer control. Control es que aparezcan A seguido de EC seguido de EI, EC solo y EI solo, ni EC ni EI. Es esa tabla de contingencia que nos intenta explicar esto, ¿no? B que es, aparece el EC pero no aparece el EI. Significa número de ensayos que habiendo aparecido el EC no aparece el EI. C, ¿qué es? Pues no, eso es el D. Pero el C es, no aparece el EC y sí el EI. Sí, son todas las combinaciones. Ten en cuenta que estamos investigando. Entonces, hay que tapar todos los agujeros para que esto para saber demostrar que el condicionamiento se produce de una manera concreta. Y de calculando estas contingencias, en el A sería contingencia positiva superior a 0, porque el EC predice el EI. Predice que va a aparecer el EI. La B aparece el EC, pero no el EI. Perdón, nula. Esto sería ausencia total de condicionamiento. Si la probabilidad de que aparezca el EI en presencia o en ausencia del EC es la misma. Están hablando de probabilidades. Si aparece una luz y unas veces te doy comida y otras no, el sujeto dice que es irrelevancia aprendida. No sabe si esa luz va a ir asociada con la comida o no, porque la probabilidad es 0. La probabilidad de que siempre aparezcan juntos es 0. Una vez aparece con comida, la luz con comida, otra sin comida. Y la negativa, que da lugar a condicionamiento inhibitorio, que creo que hemos hablado de ello, inferior a 0, el EC menos en el condicionamiento inhibitorio, predice la ausencia de ley. La maestra predice que no le van a dar a hacer bullying al niño en el patio. Al niño en el patio, EC le pegan EI. Cuando está la maestra en el patio con el EC más, la maestra sería EC menos, no hay bullying. Pues la maestra predice que sería esta contingencia. O sea, todo nos lleva un poco a lo mismo. El 2 y el 3 van totalmente relacionados. Y luego, fenómenos de competición de claves. Aquí vamos a estudiar qué ocurre cuando hay más de un EC, que lo asociamos. Imagínate que yo, además del coche en el accidente, asocio aquella curva o asocio al pasajero que iba al lado. Y cada vez que lo veo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? He asociado dos ECs con el mismo EI. Aquí dice ensombrecimiento. Pero aquí, cuando se dan dos estímulos, es como lo que hicimos antes en precondicionamiento sensorial. Primero, asociamos dos estímulos. Cuando aparecen juntos, el EC2 ensombrece el EC1. Porque uno de los dos, por lo que sea, yo le doy más importancia. Ha habido dos estímulos, pero yo al sonido, igual por el sonido, imagínate, de bombero, ¡oh! Suena muy fuerte. Me ha cogido el condicionamiento clásico con el accidente, o la luz, etcétera, ¿no? Pues se produce ensombrecimiento. ¿Qué significa? Que uno de los dos ensombreció al otro. Fijaros en el bloqueo. En el bloqueo, imaginaros que primero las fases son distintas. Primera, el EC1 se une con el EI. A ver qué ejemplo tenía yo de esto. Perdón. Vamos a ver. Tenemos una luz asociada con descargas. Vamos a asociar en la segunda fase, eso ya está entrenado. En la segunda fase, la luz más un sonido, lo damos por descarga, sí. Pero luego probamos el sonido y se da poca respuesta. ¿Por qué? Porque ya en la primera fase, solo la luz, ya el sujeto le predecía que le iban a dar una descarga. El sonido no le añadía nada nuevo. No,
Sí, luz y sonido, pero es la luz la que está, la que es peligrosa, la que se asoció en primer lugar con la descarga. Entonces, ya el sonido, el segundo F. Quiero que lo entendáis un poco así. El próximo día vemos un poco si lo habéis entendido. Y también hay reversión, experimento de recuperación del ensombrecimiento, pues hay que seguir. Ahora hay que la luz que no cogió fuerza, ahora vamos a ponerle con el EI o el sonido que tenía fuerza, ahora le ponemos con no EI. Sola, les ponemos solo al EI. Entender que es un poco básico, ¿no? Un EC, un estímulo que no tiene fuerza, con otro, biológicamente, con un EI. ¿Vale? Vamos a ver si ponemos el EC con el EI, ponemos el EC sin el EI, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál coge fuerza? ¿Cuál predice la respuesta del sujeto? Y en el bloqueo y en el ensombrecimiento es un poco, tiene que ver con esto. En el ensombrecimiento los dos aparecen al principio con el EI, pero uno, por lo que sea, cogió la fuerza. En el bloqueo es lógico porque primero se asoció la luz con las descargas. El que luego me metas junto a la luz un sonido, al sujeto ya la luz le dice descarga. ¿Vale? Teorías del aprendizaje. Vamos a teorizar un poco sobre el aprendizaje. Bueno, ya lo hacen por nosotros. Rescorla y Wagner, modelo de Rescorla y Wagner. Yo lo explico así. Es un modelo matemático que se basa en la noción de sorpresa, concepto de sorpresa. Un ensayo de condicionamiento. El aprendizaje solo tiene lugar si el EI es sorprendente. No el EC. Una luz, para ser... O sea, luego ya sí, se supone que la luz, al estar asociado con el EI, pero el EI, que aparezca el EI, que le des descargas, que le des comida, tiene que ser sorprendente. Entonces, se produce una fórmula matemática donde vamos a hablar de que no tengo, hoy no traje rotuladores, era el momento de la pizarrita, pero vamos a poner aquí la formulita. Tiene que estar aquí. Tiene que estar por aquí. Yo creo que lo vais a entender. Es un poco... Porque luego vendrán los errores de la teoría. Primero explica que los problemas del modelo. ¿Qué pasa? ¿Tiene problemas? Porque hemos explicado el condicionamiento como algo que es así. Entonces, este modelo matemático, por las matemáticas, llega a conclusiones distintas en ciertas cosas, donde hemos visto que funcionan de una manera determinada. Pero su modelo matemático no lo puede explicar. Porque su modelo matemático dice... ¿Veis ahí la curva de aprendizaje? ¿Veis ahí que al principio, en el ensayo abajo, el emparejamiento SCI 1 es más largo que el segundo tramo del 2, que el tercero? Es lo que dice, mientras más sorprendente esta teoría, más aprendizaje se produce. Llega un momento que ya no hay aprendizaje posible. Según esta teoría, dice, la fórmula que está en el rectángulo rojo dice, el incremento, el triángulo ese incremento, de la fuerza asociativa Vn, en el ensayo número 1, por ejemplo, es igual a alfa por beta multiplicado por lambda menos Vn1. ¿Qué significa? La fuerza asociativa que tenía en el ensayo anterior. Va calculando lo que aprende un sujeto ensayo a ensayo. Entonces, por ejemplo, yo lo solía poner con números, ¿no? ¿Qué es alfa? Alfa es la saliencia del EC y beta la fuerza del EI. Normalmente se le da al EC 0,5 y al EI un 1. Pues 0,5 por 1, 0,5. Multiplicado por lambda. ¿Qué es lambda? Lambda es la magnitud del EI. Alfa y beta es la saliencia del EC y del EI, pero lambda es la magnitud del EI. Y vale 1 si aparece, si estamos en un entrenamiento excitatorio, creando el condicionamiento. 0 si no aparece. Por lo tanto, ahí vale 1 menos. Lo que aprendió en el ensayo anterior, si es el ensayo 1, es 0. Pues multiplicamos
alfa por beta 0,5 multiplicado por 1, 0,5. En el siguiente ensayo sería alfa por beta 0,5, 1 menos 0,5, que es lo que aprendió en el ensayo anterior, ya es menos. El siguiente es en menos, el siguiente es menos, hasta llegar a asíntota, que es decir, a que ya no hay, ya no sube más. Si es excitatorio. Si es excitatorio. Siempre es 1, lambda. Y si es la extinción, hay otra en el grupo, en el libro, curva de aprendizaje en la extinción, donde no vas presentando lo mismo. Al principio es sorprendente, es la misma teoría, la misma fórmula, es una fórmula matemática. No, en la inhibición condicionada es similar a la extinción. Sí, no, claro, no aparece, pero es similar a la extinción, dice la teoría. Lo tenéis en un apartado. Habla del bloqueo. Sí, explica bien, según la fórmula matemática, el bloqueo. Pero ya veréis, en los problemas dice, pero no explica bien el contrabloqueo. Vale. En la extinción, sí, pero... Digo que será valor 1, pero no va a ser... Sí. Si presentas lambda vale 1. Si no presentas LI, lambda vale 0. Ya sean descargas o comida, me da igual. Entonces, la extinción también la explica bien, pero se equivoca. En los problemas del modelo dice que no hay extinción. Dice que el modelo dice la extinción es un desaprendizaje. Ya Paulo nos dijo que no se desaprende, no hay desaprendizaje. Da igual que tu forma, la matemática diga lo que quiera, pero no. El modelo tiene problemas. En la inhibición condicionada, en la extinción de los problemas, en varias cosas. Es un modelo matemático muy bonito, porque explicar con matemáticas todas esas cosas da mucho caché, pero que no, es una formulita. O sea, quiero decir, por eso digo, es un modelo matemático que explica con eso todo lo que hemos visto, excitatorio, inhibitorio, extinción, todo lo que hemos visto en el otro tema. ¿Todo bien? Vale. Vamos a ver otra teoría. No hay que explicar, a ver, te pueden preguntar, salen preguntas de esto. ¿Qué explica mal o qué el modelo de Rescola y Barnett? Tienes que sabértelo. Yo explico la fórmula. Es que, fíjate, de este tema es el modelo más desarrollado. Porque fíjate, vamos a estudiar la importancia del contexto con la hipótesis del comparador. ¿Qué dijeron estos señores? Dijeron, vale, pero en un experimento de condicionamiento, además de estar el EC y estar el EI, está el contexto. ¿Qué aparece qué ocurre cuando aparece el EC y no aparece el EI? Se asocia el EC con el contexto. ¿Qué ocurre en el sujeto cuando aparece el EI y no aparece el EC? Lo asocia con el contexto. El contexto, el color de la jaula, el olor. De hecho, se dice que con el experimentador que le ponía la campana, también lo asociaba a la comida, el EI con el que le daba la comida. Eso es lo que viene a decir esta hipótesis. Dice que la respuesta que da el sujeto, la respuesta condicionada, no solo depende de la asociación ECI, sino del resto de asociaciones presentes en ese momento, que puede estar entre las claves del contexto y el EI. Y lo aprende el sujeto, es asociación EC-EI. Claves del contexto, ECE y el EI también, o sea, el contexto y el EI. Cuando no está el EC, está el EI, pero está el contexto. Nosotros decimos que no ponemos el EC, pero el sujeto, para el EC, no es el estímulo que le pone el investigador, puede ser el olor, el color. ¿Vale? Pues esta hipótesis del comparador dice que el sujeto lo que hace es comparar y aprende 3 tipos de asociaciones, del EC con el EI, del EC con el contexto, claves del contexto, y del EI con el contexto. ¿Vale? Es como si introdujera otro elemento que los otros investigadores no han tenido en cuenta. Entonces ha creado su hipótesis. Y dice esta teoría que no existen asociaciones inhibitorias. ¿Vale? Es lo que dice. Que no hay lo que hicimos de un EC que sea inhibitorio, y esta teoría dice que no.
No existen esas asociaciones. Hay otros modelos, el modelo atencional de Macintosh se basa en la atención, lo que os dije. Dice que la teoría esta de Rescorla y Wagner diría que el sujeto lo que hace es la sorpresa, es lo que hay aprendizaje, ¿no? Entonces dicen no, que se debe a la atención o no atención. ¿Por qué? Porque los organismos tenemos que ignorar estímulos predictores redundantes. Si un estímulo, una luz o lo que sea aparece muchas veces, paso. Paso porque no me dicen nada, no tiene nada que enseñar al sujeto. Y, es decir, ignorar los estímulos predictores redundantes, es decir, la falta de atención. Cuanto mayor predictor sea el EC del EI, cuanto más juntos estén, más atención les prestamos. Y eso depende del resto de los estímulos que haya presentes. Son teorías, o sea, que dicen lo que ocurriría en la vida normal, no en la rata que tenemos en el laboratorio. Lo están llevando un poco más allá. Luego, la teoría de Percy-Hall dice que no tenemos que malgastar recursos prestando atención a estímulos que conocen, redundantes. Dice un poco lo mismo que la de Macintosh. Dice la atención. No hay que prestar atención a estímulos que aparecen y que no me dicen nada, no están asociados. Ya, pero la teoría que ponía el contexto como un nuevo elemento ya quedó la del comparador. Pero ahora ya no hablamos del contexto, ahora son teorías que intentan explicar por qué el sujeto aprende o no aprende. En este caso está diciendo que cuando un estímulo es redundante no prestamos atención. Cuando lo que vimos en precondicionamiento sensorial, no. Lo que vimos creo que salía antes. Ya estamos terminando, esto ya se ha terminado. Luego está una teoría conexionista, bueno, la de Percy-Hall, que es la que he dicho. Si habla de la sorpresa, de la atención y la sorpresa, dice si es sorprendente, aumenta la atención. Yo si sorprendo con algo, porque doy una luz o un regalo con algo importante, con agua a alguien que tiene sed, con comida a alguien que tiene hambre, coño, pues se acordará de tu cara, si realmente es así, ¿no? Luego, otras teorías, el modelo SOP es una teoría conexionista. ¿Qué es conexionismo? También habla de que el EI tiene que ser sorprendente, pero ya empieza a hablar de que al ser sorprendente lo procesamos mejor en la memoria a corto plazo. Me acuerdo más de ello, ¿vale? De un estímulo sorprendente. El EI, el EC es lo que asocio yo, ¿vale? El EI tiene que ser sorprendente. Y por lo tanto, si tiene mejor procesamiento a corto plazo, mejor a largo plazo. Porque primero lo he procesado a corto plazo, bien, es sorprendente, y lo recordaré durante más tiempo. Y este modelo representa el condicionamiento por nodos y redes neuronales, como dibujos de una neurona. Los conexionistas dicen que lo representa como una neurona que va transmitiendo información a otras, y si ese recorrido se ha hecho muchas veces, el recuerdo se produce en esa en esa ruta, no en una zona del cerebro, sino en conexionismo, nodos y conexiones. Y este modelo dice que los nodos representan uno el EC y el otro el EI, y se activan cuando los estímulos reales se activan, y lo hacen a dos niveles. Un estado A1, cuando el EC y el EI están presentes, dan un estado de activación alto y atención alto. Y luego, pero un nodo solo puede mantenerse en estado un intervalo de tiempo, porque decae al siguiente. Siguiente estado A2 está relacionado con la atención periférica menos focalizada y permanece allí durante un largo periodo de tiempo hasta su inactivación. Pues dice que esta asociación solo tiene lugar si coinciden en el estado A1 de memoria a corto plazo. Y esa coincidencia, ensayo tras ensayo, hace que la asociación sea cada vez más fuerte, y cuando están asociados, la activación se da en el estado A2, el nodo ya se activará con presencia real de dicho EI. Es un poco el resumen de lo que habla este modelo conexionista, que me dirán lo que quieran de los conductistas, pero se hacen entender. Los conexionistas ya se me van un poco ¿Entiendes? Necesito más ordenadores para
Mi memoria a corto plazo, ya lo expliqué antes. 5 más menos 2. Yo manejo 5 más menos 2, 7 ítems. A veces 7, a veces 3. Depende. Cuando estoy muy dormido, 3 o 2 o 0. Venga, chicos, ¿me habéis firmado? Ah, iba por esto. Bueno, chicos, se acabó por hoy.